Es una bendición de parte de Dios estar ya con ustedes en sus hogares. La verdad es que Dios ha sido inmensamente bueno. Gracias al pastor Jorge Semarzó por la invitación preciosa que tenemos para compartir esta mañana vía online. Estamos entrando a todas partes del mundo donde definitivamente hay audiencia de este programa, de este culto. Y Dios seguramente esta mañana quiere hablarnos, quiere edificar nuestra vida, quiere bendecirnos de una manera poderosa, ¿verdad que sí? Así que yo quiero que usted, que está preparado, que está listo después de haber adorado al Señor y de haber orado al Señor, queremos ir a la palabra de Dios esta mañana y queremos entrar de lleno, en el nombre de Jesús, a Lucas. Quiero que busque por favor en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, y la escritura dice, voy a tocar el versículo 19 y después vamos a comenzar el desarrollo desde el 16. Pero quiero dar el tema esta noche. El tema Jesús lo puso y Jesús dijo en el versículo 19, he venido a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. De eso queremos hablar en esta mañana con cada uno de nosotros. Sabemos que estamos viviendo temas tremendamente complicados, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de la sociedad. Y yo mientras meditaba la palabra del Señor para compartírselas a ustedes, podía ver en la Escritura que el Señor definitivamente a la iglesia, a usted que me está sintonizando, como aquellos que están realmente conectándose en el nombre poderoso de Jesús a este precioso programa, una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos que ver en la Escritura es que el Señor nos dio un doble propósito. Y el doble propósito es edificar y equipar. Cuando Jesús llega a esta sinagoga, llega definitivamente siendo todavía un preadolescente, un niño. Y cuando lee la Escritura la lee en Isaías 61, 1, 2. La Escritura dice en el 61, 1, 2, a nivel profético, ¿verdad que sí está hablando Isaías de lo que Jesús iba a hacer? Y una de las cosas maravillosas, y es lo que realmente el Espíritu de Dios nos dio para compartir, es que Él declara a qué ha venido el Señor. Y todos sabemos definitivamente que el Señor vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Vino definitivamente a tomar el lugar que a nosotros nos pertenecía por pecadores. Sin pecado Él muere por cada uno de nosotros. Pero el capítulo 4 deja bien claro cuál es realmente el propósito, el trabajo, ¿verdad que sí?, de que Él venía a hacer desde el cielo. Y me encanta porque cuando Jesús termina de hablar en este versículo 19, Él dice, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Así que una de las cosas que primero vamos a aprender esta mañana es que el año agradable del Señor, que no es un año de 365 días, hace 2000 años se está desarrollando. Todavía no se ha cerrado la puerta del año agradable de Dios. Todavía no estamos, porque podríamos comparar este texto con el día en Apocalipsis de la venganza de Dios sobre los que adoran la bestia, sobre los que definitivamente se han metido al sistema del anticristo. Pero no está hablando de eso. Está hablando de un año agradable en Dios, que vuelvo a repetir, lleva más de 2000 años, y que ese año agradable, y esto es lo que el Señor nos ponía en el corazón, debemos la iglesia de tenerlo bien claro. No estamos viviendo tiempos de juicio. No estamos ni siquiera, como mucha gente a veces quiere decirlo, ¿verdad? El mundo está a punto de acabarse, el mundo está a punto de destruirse, algo tremendo está pasando y está sucediendo, y en realidad lo que Dios nos está mostrando es que todo lo que está aconteciendo son simple y sencillamente señales antes del fin de todas las cosas. Pero no estamos todavía en el fin. Porque todavía, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, el año agradable no se ha cerrado.
Esta declaración que Jesús hizo, después les voy a explicar qué significa el año agradable. Porque tiene acontecimientos que todavía hace 2000 años, hermano, la iglesia de Jesucristo está experimentando y está viviendo. Y una de las cosas maravillosas es que nosotros deberíamos de aprender a no estar escapando de las realidades que nos tocan vivir. Es verdad que estamos en un momento complicado en el mundo. Es verdad que las iglesias, los templos físicos siguen cerrados. Pero la iglesia hoy más que nunca debe de predicar y debe de enseñar que estamos viviendo solamente señales, pero no es el fin todavía, porque todavía estamos experimentando el año agradable del Señor. Hoy la realidad, cuando uno ve al mundo, cuando uno ve cómo está operando Satanás en las tinieblas y cómo está atacando a las naciones, porque hoy es a nivel mundial, uno puede realmente entender de que la gente no sabe qué hacer. Los cristianos están confundidos, algunos de ellos están paralizados, llenos de miedo, llenos de temor. Algunos de ellos no saben qué hacer con su vida espiritual. Muchos de ellos se han vuelto tibios espiritualmente hablando. Muchos de ellos han dejado de buscar del Señor, han dejado de orar, han dejado de clamar, han dejado de interceder, creyendo de que está a punto de exterminarse todo. Yo tengo buenas noticias en esta preciosa mañana. No es el fin. Todavía estamos en el año agradable del Señor. Jesucristo, cuando estableció el año agradable en este capítulo 4 de Lucas, Él dijo con claridad, quiero que lo busque por favor, Él dijo con claridad estas palabras. Versículo 21 les dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Porque todos los que estaban en la sinagoga, yo cuando leía este versículo decía, es el mensaje más corto, pero más poderoso después de que Jesús les leyó Isaías 61. Hoy mismo se ha cumplido esta palabra, esta profecía, esta escritura. Yo quiero que note en el nombre de Jesús esta mañana, tarde o noche, donde usted esté, que el Señor está en absoluto control. Cuando Jesús habló de las señales de los últimos tiempos, Él habló de pestes, Él habló de guerras, de rumores de guerras, pero que nosotros que tenemos la revelación del Espíritu Santo, sabemos que lo que está sucediendo es una convulsión en el mundo que tiene que suceder, pero hoy más que nunca la iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad. Y cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido todo esto, la Escritura dice en el versículo 22 que todos daban buen testimonio de Él y todos estaban maravillados de la palabra de gracia que salía en su boca. Eso es lo que el mundo está necesitando. El mundo está necesitando una iglesia que esté viviendo el año agradable del Señor. Una iglesia que desde que Jesús lo dijo, comenzó a experimentar después de la cruz del Calvario una vida profundamente de abundancia, una vida profundamente poderosa en el Espíritu, porque definitivamente esto es lo que significa el año agradable. El versículo 14, cuando Jesús viene hacia la sinagoga, la palabra de Dios dice que Jesús, volviendo en el poder del Espíritu Santo, se difundía su fama por toda la tierra, enseñando, dice, a todos, y dice, y era glorificado por todos. Una iglesia que pierde el rumbo por los miedos y los temores. Una iglesia que pierde el rumbo porque hay una pandemia. Una iglesia que deja de buscar del Señor porque no tiene un culto de domingo o de miércoles. Una iglesia que no sabe la experiencia más gloriosa que es experimentar el año agradable en su vida. Es una iglesia que está prisionera, es una iglesia que está deprimida, es una iglesia que no está buscando del Señor. Y oiga, yo soy pastor. ¿Cuántos cristianos en nuestras iglesias han
desistido de buscar el rostro del Señor? ¿Cuántos cristianos, en vez de estar viendo el culto en vivo que estamos teniendo esta preciosa mañana, están en cualquier otra cosa y después vienen las crisis? Yo le quiero decir esta mañana, el Señor tiene una palabra de parte de Dios para sus vidas. Es tiempo de que usted se levante en su familia y diga: familia, todavía estamos viviendo el año agradable del Señor. Todavía se está cumpliendo todos los principios del año agradable del Señor. Jesús vino con poder, Jesús vino con gloria, Jesús vino con unción, dice, con el poder del Espíritu. Y oiga, ese poder del Espíritu traía una palabra tremendamente clara para aquellos que le estaban escuchando. La iglesia es la voz profética que el mundo está necesitando. La palabra de Dios es la voz profética que el mundo está necesitando. Ahora, ¿cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Cómo creerán, mi amado hermano, si los cristianos, muchos de ellos, en vez de estar viviendo el día agradable del Señor, pareciera que están viviendo el día del juicio de Dios? Atribulados, angustiados, hermano amado, sin propósito, sin objetivo, sin metas en su vida. Han dejado muchos de ellos de no solamente asistir online a sus iglesias, han dejado de sostener la obra de Dios. Han dejado, mi amado hermano, que el mundo los acapare de tal manera que, oiga, hoy realmente cuánta tibieza espiritual uno puede encontrar en el mundo cristiano. Cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido, y Jesús dijo, he venido a predicar el año agradable, la Escritura dice que cuando él leyó Isaías 61, lo primero que dijo fue esto: miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del año agradable, ¿eh? Así que lo primero que el Señor ha hecho en tu vida es llenarte de su Espíritu. No hay por qué estar paralizados. No hay por qué estar, mi amado hermano, con temor y con miedo. Yo desde que arrancó la pandemia, se lo he dicho a la iglesia, no tenemos que tener temor. Debemos de cuidarnos, claro que sí. Pero no debemos de temerle a nada, porque la Biblia dice que ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Hambre, desnudez, yo le agregaría pandemia. No es la primera pandemia que el mundo vive. Y el mundo ha sobrevivido y la iglesia ha sobrevivido porque la iglesia entendió lo que la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre nosotros para ungirnos de una manera poderosísima, para ungirnos y darnos la vuelta de todo lo negativo y de todo lo horrible que el mundo está viviendo. Hoy más que nunca tengo un vecino que me decía, no sabe cuánto alcohol la gente está consumiendo. El hombre vende vino y vende cerveza y vende alcohol blanco. Yo me ponía a pensar, el mundo ese es el escape que tiene. Pero nosotros el escape que tenemos, si se puede llamar escape, es buscar la presencia de Dios, es ser lleno del Espíritu Santo de Dios, es experimentar de una manera poderosísima la gracia, la unción y el poder de Dios. Fíjese lo que sigue diciendo. Y dice, y abriendo el libro, dijo, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para encerrarnos en las cuatro paredes. Es que no hay culto, me dijo un hermano. No hay reunión. Eso nos va a paralizar para predicar. ¿Cuántas redes, cuántos contactos tenemos en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales para poder enseñar? ¿Cuántos discípulos podemos discipular vía WhatsApp? ¿Cuántas cosas podemos hacer, pero no estar paralizados en este tiempo? Porque el año agradable del Señor no ha terminado, no se ha acabado. La iglesia tiene que seguir predicando el evangelio de una o de otra forma. La iglesia tiene que seguir enseñando a la sociedad allá afuera que es una iglesia que está prendida en el fuego del Espíritu de Dios. Es una iglesia que está bajo esa unción que Cristo está
profetizaba, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, y me ha ungido para dar buenas nuevas. Yo espero que usted no sea de los cristianos que están escondidos en las cuatro paredes de las casas sin querer salir ni siquiera con barbijo para hablarle al vecino de que Cristo tiene poder, tiene la gloria de Él, está sobre su vida y puede desarrollar una vida poderosa en el nombre de Jesús. Jesús tenía un doble propósito, dije al principio. Lo primero era edificar. Edificó a aquellos oyentes, pero ahí estaban sus discípulos también. Y para ellos no solamente era edificar por la palabra, porque fueron ellos los que escribieron lo que Jesús dijo, sino que para ellos era equiparlos para llevar el evangelio. Así que la unción de Dios está en nosotros, no para estar, hermanos, pausados. La unción de Dios está para nosotros para ser creativos. La unción de Dios está para nosotros para hablarle a otras personas que están llenas de temores, que están con problemas emocionales, que están con problemas psiquiátricos, que están con problemas, hermano, oiga, que ya no saben ni qué hacer. Hoy más que nunca los hogares están viviendo tremendos momentos difíciles. Cuando yo encuentro a los hermanos y hablamos de lo que se está viviendo, lo primero que uno ve es que en muchos de ellos hay desesperanza. Pero yo tengo una palabra de parte de Dios esta mañana. Señor, eso fue una palabra que el Espíritu de Dios me puso desde que comenzó toda esta situación. El Señor está en control. Él está en control. Nosotros tenemos que solamente serle agradable y vivir, experimentar el año agradable del Señor y experimentar esa unción fresca y experimentar todo lo que Jesús experimentó. Fíjese lo que sigue diciendo. No solamente el Espíritu del Señor estaba para ungirle, para dar buenas nuevas, sino que la Biblia dice que el año agradable, esa unción que está sobre usted, Dios se la ha dado, dice acá literalmente, para sanar a los quebrantados de corazón. Wow, cuánta gente con problemas de consejería y de administración. Y nosotros tenemos la revelación. Todavía no se ha acabado el tiempo del año agradable, así que nosotros no solamente podemos predicar las buenas nuevas, sino que también aparte de eso tenemos que sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente tiene su corazón quebrantado por las crisis económicas que está viviendo su empresa, su negocio, porque no consiguen trabajo? ¿Cuánta gente emocionalmente hablando están quebrados en su corazón, están heridos en su corazón por toda esta situación? Pero ahí es donde nace la fe, ahí es donde nace la esperanza de la iglesia. Ahí es donde nace la palabra de parte de Dios en su vida. No se vaya a poner en negativo cuando una persona viene a hablarle de todas sus necesidades. No se vaya a poner a decir yo estoy igual o a mí me está pasando lo mismo, porque su fe y su esperanza no son iguales a la esperanza y a la fe que tienen allá afuera. Su fe está en Cristo. Por eso la pregunta que yo quiero hacerles es: ¿estás viviendo el año agradable del Señor que comenzó hace 2000 años y que finalizará en la venida de Cristo? ¿Estás experimentando que tu corazón esté sano, que no esté quebrantado? ¿Estás experimentando que la unción te haga hablar de las buenas nuevas de Cristo? Porque si eso estás experimentando, vas a pasar esta pandemia, y de una vez te lo voy a decir: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No podemos tener temor. No podemos
estar paralizados sin hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo, que es que el mundo, que es que la sociedad vea a la iglesia en acción. La iglesia no son 4 paredes. El Señor no nos sacó de estas 4 paredes para estar sin hacer nada. El Señor nos sacó de estas 4 paredes este tiempo para que la iglesia entienda el doble propósito: edificar y equipar llevando el evangelio. Y cuando hablo de llevar el evangelio, no estoy hablando solamente de predicar la palabra del Señor. Estoy hablando de estar en la necesidad de las personas que conocemos. Estoy hablando de llevar alimento a los necesitados, comenzando por los de nuestra fe. Oiga, estoy hablando de acompañar por el poder de Jesucristo a las personas, sean cristianas o no cristianas, y decirle que todavía el año agradable del Señor no ha terminado y que la iglesia sigue poderosa, y que aunque estén cerrados los templos, el templo del Espíritu Santo está vivo, está proyectándose por la fe, creyendo que esto traerá una gran cosecha a la casa cuando se abra. Sanar corazones quebrantados. Ese es el trabajo, no del pastor Jorge Esmarzó, no del pastor Roy. Es el trabajo de la iglesia. La Biblia no dice estas señales seguirán a Jorge o seguirán a Roy. La Biblia dice estas señales seguirán a la iglesia de Jesucristo. Habrán señales, habrán prodigios, habrán maravillas, habrán sustento de parte de Dios. Pero para eso en todo tiempo debemos de vivir, aún en los desiertos, aún en los valles de sombra y de muerte. Debemos vivir y experimentar el año agradable del Cristo glorioso al cual nosotros estamos predicando. Yo creo en esta mañana, sinceramente, que si nosotros comprendemos lo que la Escritura nos está enseñando, vamos a comenzar a experimentar lo que la iglesia primitiva experimentó. Ellos escucharon del año agradable y ellos pregonaron el evangelio. Y ellos sanaron a los quebrantados de corazón. Y cuando tuvieron que ir a morir, hermano, en antorchas encendidas en el Imperio Romano, y cuando tuvieron que morir comidos por los leones, no se escondían, sino que salían con la frente alta, adorando y alabando y exaltando el poderoso nombre del Señor. La iglesia debe de ser una iglesia que tiene revelación de la palabra de Dios, porque teniendo revelación de la palabra de Dios, iremos triunfantes, adorando, alabando, exaltando el poderoso nombre del Señor, sabiendo que allá afuera como acá adentro hay un pueblo que pregona el año agradable y glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo, me quedan 2, 3 puntos, por favor, esté atento. La Biblia dice que Jesús no solamente dijo poder para sanar corazones quebrantados, sino que la Biblia dice que Jesús dijo, el año agradable también es pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe cuánta gente endemoniada en este tiempo? ¿Sabe cuánta gente ha entrado en crisis? Cristianos que han dejado, como decía al principio, hermano, realmente su primer amor, y hoy están en cualquier cosa menos buscando del Señor. El Señor nos dice esta mañana, si estás viviendo el año agradable, no solamente tienes que tener tú también un corazón sano, pregonar el evangelio, sino que también debes de haber sido, acá lo dice, libre de toda cautividad. Porque no vas a poder dar lo que no tienes. Por eso cuando comenzó todo esto yo dije, este tiempo va a definir a la iglesia. Este tiempo, le dije a la congregación que pastoreo, va a sacar lo mejor y va a sacar lo peor de ustedes. Pero aún lo peor de ustedes va a ser para bien, porque estaba escondido y el Señor los va a libertar de la cautividad, y el Señor los va a sanar si hay corazones quebrantados, y el Señor los va a ungir para dar buenas nuevas a otras personas. Pero la Biblia también sigue diciendo,
no solamente van a pregonar libertad a los cautivos, sino dice, van a dar vista a los ciegos. Milagros, prodigios, maravillas. Queremos vivir, queremos experimentar el poder de Dios, pero hermanos, nos salimos constantemente de ese año agradable buscando otras satisfacciones naturales. Hoy más que nunca, por favor, iglesia, entiéndalo. Tenemos una gran responsabilidad nosotros que predicamos la palabra del Señor. Podríamos hablarles de palabras hermosas y lindas y bellas que no van a impactar el corazón suyo. Pero yo no he venido esta mañana en el nombre de Jesús a, hermano, predicar lo que algunos quieren escuchar. Yo vengo acá como ministro de Dios, como responsable de la palabra que estoy dando, a decir que hay mucho pueblo que no está viviendo el año agradable del Señor y que están quejosos y que están escondidos y que no están buscando del Señor y que han descuidado los hombres a sus familias y que, oiga, las familias no saben qué hacer porque el hombre, el sacerdote de Dios, ha dejado de buscar, ha dejado de reunir a la familia para orar, para clamar, y en vez de estar viviendo el año agradable del Señor, lo que hay es guerra, lo que hay es contienda, lo que hay son luchas, lo que hay son momentos complicados y difíciles, porque el diablo lo que quiere es tenerte paralizado con tus problemas. Yo finalizo esta mañana diciéndote esto, no solamente a dar vista a los ciegos, sino que dice la Escritura, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el mensaje de la iglesia. Jesús después fue con gozo a la cruz del Calvario. Pero en este pasaje le está diciendo, yo he venido a predicarles el año agradable del Señor. Y cuando todos estuvieron atentos al desarrollo del mensaje, Jesús en un solo versículo se los explicó y les dijo, oiga, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. En otras palabras, yo soy el año agradable. Yo no sé cuántos tienen a Cristo, pero si usted tiene a Cristo y todavía no está experimentando libertad en sus áreas de cautiverio, si tiene a Cristo pero todavía no está siendo sanado en su corazón quebrantado, todavía está viviendo de lo que le hicieron, todavía está experimentando las cosas viejas y Dios está diciendo, yo en Cristo te he dado un año de tremenda bendición. Si todavía estás oprimido, es tiempo de que recibas esta palabra, es tiempo que tomes por la fe lo que Jesucristo dijo y puedas experimentar cosas tremendamente maravillosas. Yo quiero finalizar con 2 puntos más. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y otro texto que me encanta, que lo tengo acá, es en 1 Juan 2:6, donde Juan dice, bajo la revelación del Espíritu, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Cristo anduvo predicando el año agradable del Dios del cielo. Yo quiero vivir mi vida cristiana. Recién terminé 35 años de ministerio en Argentina y quiero más años viviendo estas tremendas libertades que solamente el poder del Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Quiero orar por tu vida esta mañana. Quiero realmente que puedas entender y puedas comprender que el año agradable no son 365 días. Van más de 2000 años que el año agradable del Señor todavía está. Tómate de las manos de tu familia si estás ahí todavía desayunando o ya de repente pensando en el almuerzo. Tómate un minuto, por favor. Y quiero que te preguntes internamente, ¿estaré gozando yo el año agradable? ¿Estaré experimentando lo que el pastor Roy nos ha enseñado esta mañana? Porque no puedo dar lo que no he recibido. Y si tú todavía estás con estas situaciones, yo quiero orar esta mañana por ti. Quiero orar, quiero que cierres tus ojos y conmigo le digas, Señor Jesús, esta preciosa mañana he escuchado tu palabra
Y he experimentado, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que la palabra ha entrado a mí como espada de dos filos y ha discernido aún los pensamientos, las batallas, las luchas, los momentos difíciles que yo he estado viviendo y que yo he estado experimentando. Este es el día, díselo al Señor, que yo necesito comenzar a experimentar una vez más, después de 8 meses, de repente no estar yendo al templo físico, que mi templo espiritual comience a experimentar lo que es vivir en el año agradable del Señor y comience a experimentar definitivamente lo que Cristo experimentó, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Esta mañana se lo puedes decir. Y puedes decirle también al Señor, Señor, úngeme para seguir haciendo lo que antes estaba haciendo, para seguir consolidando, para seguir discipulando, para seguir edificando, para seguir equipando mínimamente a mi familia. Y que pueda, Señor, experimentar sanidad en mi corazón quebrantado, si es que está quebrantado, que pueda experimentar libertad, si es que tengo áreas de cautiverio, que pueda, Señor, experimentar libertad en opresiones que a veces vienen en la noche, que no me dejan dormir, que no me dejan experimentar la paz interior que debo de tener. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que Cristo es el año agradable, que es Él. Cuando Él dijo, hoy se ha cumplido, lo que les estaba diciendo es, yo soy el año agradable. Por eso esta preciosa mañana, tómate de las promesas del Señor, tómate de lo que la palabra de Dios te ha enseñado esta mañana y declara que vas a experimentar un tiempo nuevo en la presencia del Señor. Dentro de algunos meses seguramente volveremos a los templos, pero que tu templo cuando venga encendido, venga llena del fuego de Dios, venga contando los testimonios de la liberación del cautiverio de otros, de que hubieron muchas sanidades de corazones quebrantados, porque nunca dejaste de hacer, iglesia, lo que Dios te ha mandado hacer. Que Dios te bendiga esta mañana, realmente es mi oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.